¿Qué tal, estimados jóvenes? Les saluda el profesor Roberto Lira. Hoy en este video de física de estática de sólido te voy a explicar problemas relacionados con la vida cotidiana. Ya verás qué fácil es. Una piñata es sostenida del techo de una casa por dos cuerdas que forman un ángulo entre sí de 90 grados. Si la tensión de la cuerda vertical es de 50 newton, ¿cuál es la tensión de las otras dos cuerdas? Para eso, primero vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre en el cual es más que todo ubicar en el plano cartesiano todas las fuerzas que están actuando. Aquí tenemos el peso de esta piñata, que son 50 newton. Entre las cuerdas 1 y 2 forman un ángulo de 90 grados. Esto me indica que a este lado tendremos 45 y aquí 45 grados, puesto que todo sumado me tiene que dar un ángulo de 180 grados. A continuación, vamos a trazar rectas a fin de formar un triángulo rectángulo. Tendremos la tensión 1 en y la tensión 1 en X. De igual manera, aquí tendremos la tensión 2 en X y la tensión 2 en Y. Todo ese es el conjunto de fuerzas que están actuando sobre esa calabaza. El siguiente procedimiento es buscar cada una de las componentes de las tensiones de X y Y en función de la tensión 1 y 2. La tensión 1 en X es la tensión 1 por el coseno de 45 grados, haciendo uso de las razones trigonométricas. Y para la tensión 1 en Y es la tensión 1 por el seno de 45 grados. La tensión 2 en X es la tensión 2 por el coseno de 45 grados. Y la tensión 2 en Y es la tensión 2 por el seno de 45 grados. Tercer procedimiento es determinar la sumatoria de las fuerzas en el eje X. En el eje X tenemos la tensión 2 en X es positiva porque va hacia la derecha y la tensión 1 en X es negativa. Eso igual a 0 a fin de que se encuentre en equilibrio. Sustituyendo la tensión 2 en X es la tensión 2 por el coseno de 45 grados menos la tensión 1 en X es tensión 1 por coseno de 45 grados igual a 0. Lo que hemos hecho es sustituir cada uno de sus componentes en esta ecuación. Despejemos la tensión 2 por el coseno de 45 grados. La tensión 1 que está restando pasaría a sumar. Y estos cosenos de 45 los podemos cancelar. Eso me indica que la tensión 2 es igual a la tensión 1. La sumatoria de las fuerzas en Y, que sería el cuarto paso, es igual a 0. Las fuerzas que están actuando en Y, tenemos la tensión 1 en Y, más la tensión 2 en Y, menos el peso por lo que va hacia abajo. Todo eso es igual a 0 a fin de que se encuentre en equilibrio. Hagamos la sustitución
de cada una de estas componentes, la tensión 1 en Y es igual a la tensión 1 por el seno de 45 y la tensión 2 en Y es la tensión 2 por el seno de 45. Pero como la tensión 2 es igual a la tensión 1, por lo tanto podríamos sustituir la tensión 2 por la tensión 1 por el seno de 45 y eso es igual al peso. Este peso está negativo, pasaría a sumar. Tensión 1, seno de 45 más tensión 1, seno de 45 grados. Eso nos va a dar 2 tensión 1 del seno de 45 igual a 50. Hagamos el despeje correspondiente. Tendríamos que la tensión 1 es igual a 50 y este 2 que está multiplicando por el seno de 45 pasaría a dividir. Hagamos ese cálculo. 50 entre, abrimos paréntesis, 2 veces el seno de 45 grados, cerramos paréntesis y le damos igual, y eso nos da un valor de 35,35 Newton. Como la tensión 1 es igual a la tensión 2, por lo tanto, la tensión 2 es igual a 35,35 Newton. Y de esta manera hemos encontrado el valor de las tensiones de las otras dos cuerdas, dada que la cuerda vertical de 50 Newton es el peso de la piñata. Te explico otro método más sencillo. Y vamos a graficar esas dos tensiones. Se nos dice que la tensión de la cuerda vertical son 50 Newton. Ese es el peso. Tenemos que la tensión 1 y la tensión 2 forman un ángulo de 90 grados. Y este peso, de acuerdo a la tercera ley de Newton, tendría que tener una reacción a fin de que esta piñata no se pueda caer del techo de la casa. Hay un dato muy interesante, como lo es que forman un ángulo de 90 grados. Eso me permite que pueda usar el teorema de Pitágoras, formando un triángulo. Aquí tendríamos el que forman entre las dos fuerzas, forman un ángulo de 90 grados. Esta es la tensión 2 y la tensión 1. Aplicando el teorema de Pitágoras, el cual se puede aplicar dado que entre las dos tensiones forman un ángulo de 90 grados. El teorema de Pitágoras, en este caso la hipotenusa, esta tensión 2 es esa misma tensión en este triángulo. Y esta sería la hipotenusa, que es la resultante. Al formar un ángulo de 90 grados, las dos tensiones, esto nos permite usar el teorema de Pitágoras.
La resultante al cuadrado tiene que ser igual a la suma de los cuadrados de ambas tensiones. Al tener aquí este triángulo en el cual esto mide 45 grados y esto por ser alternos internos, también forma un ángulo de 45. Esto me indica de que este triángulo que se está formando es un triángulo isósceles. Por lo tanto, el valor de la tensión 1 es igual a la tensión 2. Podríamos decir o establecer esta igualdad a partir de que es un triángulo isósceles. La resultante en este caso es 50 newtons al cuadrado, tensión 1 al cuadrado, y como la tensión 2 es igual a la tensión 1, tensión 1 al cuadrado la podemos sustituir. 50 newtons al cuadrado, tensión 1 al cuadrado más tensión 1 al cuadrado, 2 tensión 1 al cuadrado. Podemos este 2 pasarlo a dividir a fin de despejar el valor de la tensión 1, que sería 50 newton al cuadrado entre 2. Como la tensión 1 está al cuadrado, vamos a extraer raíz cuadrada. Por tanto, la tensión 1 podemos cancelar este cuadrado de los 50 newton. Saldría fuera del radical entre raíz cuadrada de 2. Y 50 entre raíz cuadrada de 2 es 35,35 newton. Y como la tensión 1 es igual a la tensión 2, por lo tanto la tensión 2 también su valor es de 35,35 newton. Y de esta forma, otra alternativa más sencilla para resolver este tipo de problema. Tú valoras cuál es más fácil y cuando se te presente un ejercicio de esta manera, tú lo puedes aplicar cualquiera de los dos métodos. Muchísimas gracias, nos veremos en el próximo video. Saludos alumnos de 10º grado.